estos átomos en cada una de estas moléculas, ¿no es cierto? El fluoruro de hidrógeno, el metano, el yodo, el bromuro de potasio que está aquí, cómo están unidos estos átomos, ¿sí? Vas a tener que hacer la estructura de Lewis, ¿no es cierto? Y responder estas propiedades. ¿A quién corresponde? El 5 también habla de ubicar el elemento, un elemento que se encuentra en el grupo 1 y periodo 3. ¿De dónde saco esto? De la tabla periódica. Y respondo todas estas cosas que me está pidiendo acá. ¿Sí? Buscar un elemento con mayor radio atómico, ¿sí? Otro de mayor potencial de ionización, otro de mayor electronegatividad, pero en función a ese elemento que está en el grupo 1 y periodo 3. Bueno, así, etcétera. Y acá también o sea, fórmula del compuesto, de este compuesto que está eh, 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 del dióxido de azufre, creo que te está pidiendo, la fórmula, ¿sí? La fórmula que escribas, que señales la unión química, y acá cuando habla de fórmula ya es formación de compuesto, ¿eh? Azufre con el carbón y los petróleos conducen a la formación de dióxido incoloro. Otras de las fuentes de producción de grandes cantidades de óxido es la metalurgia. En minerales sulfurados, bien. Acá hay que escribir la fórmula del compuesto, ¿sí? Y a partir de ahí te hace otras preguntas. Las uniones químicas que tiene ese compuesto, una vez que tenés la fórmula. Pero cuando yo digo fórmula del compuesto, tengo que recordar la formación de compuestos, ¿sí? Como dimos un sábado, no sé si todos estaban, pero vimos cómo se realiza la formación de diferentes tipos de compuestos, cómo se forman los óxidos, los hidróxidos y los ácidos. En cuanto, por eso este punto requiere esa teoría. Les pregunto, les pregunto, ¿qué, ya dieron ustedes en el práctico? Ya sé que hay 3 grupos acá, de grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ya sé. Pero, ¿dieron ustedes en el práctico, con los profesores del práctico, la formación de compuestos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién habla? Mesa, ¿vas a decir algo? Uy, no, profe, estoy buscando algo para ver si se hace algo. Ajá. Es decir, la pregunta es si ustedes realizaron o dieron o hicieron, aprendieron con el grupo de los profesores de práctica la formación de compuestos. Sí, nosotros les llevamos a eso también. ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí, les llegamos a eso también. Sí, llegaron a ese tema. ¿A cuál? ¿Hasta qué llegaron? ¿Dieron No, no, óxidos? hasta, creo que terminamos el TP4, si no me equivoco. Hoy desarrollamos el TP5. Ajá. Vos sos del grupo de La Aldana, la total. Aldana. Bien, sí, sí, ahora me ubico. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, entonces sí entiendo. Perfecto. Hoy van a dar compuestos químicos entonces con Aldana, los que son del grupo de Aldana. ¿Sí? Bien. Y tengo entendido que van a incluir en el examen hasta cierta cantidad de compuestos nomás. Óxidos, ácidos, óxidos básicos, hidróxidos, o sea, bases,
Y ácidos no sé si va a incluir ella. No, no, la verdad que no me acuerdo. Me dijo, pero no recuerdo. Este, creo que hasta bases van a incluir. ¿Tienen ya ustedes los temas hasta dónde se incluye el parcial? Nosotros no todavía, profe. ¿Quién nosotros? ¿Quién dijo quién habló? Del profe Santander dijo que hoy íbamos a dar tipo como un integrador, por así decirlo. Sí. Bien. Ajá. Ah, hoy les va a decir entonces. ¿Y el grupo de Aldana? El grupo de Aldana que hasta dónde llega, incluye el parcial, o yo no les dijo todavía. Todavía no, pero nos dijo que sería hasta o sea, no dijo qué tema específico, pero sí hasta el TP5 en aula general. No sé si hoy va a decir si son Sí, ciertos sí. temas. Bien, hasta el trabajo práctico número 5 se va a incluir, pero hay que estar atento si van a incluir hasta bases o van a incluir también sales. Hay que estar atento. Me Yo le parece voy a que sales, preguntar. sí, me parece que sales no entran, me parece nomás, pero hablen con ellos, hablen cada grupo con sus profesores de práctica y estén atentos a esos avisos, ¿no es cierto? Bueno, después sigue el práctico de enlaces, el mismo práctico estoy hablando, los enlaces metálicos, covalentes, etcétera. Y sus propiedades, fíjese acá, habla de las propiedades de estos. Hay sustancias que tienen diferentes tipos de enlaces químicos y en función a esos enlaces químicos tienen diferentes propiedades. Estas propiedades ustedes tienen que manejar bien. Esto es fundamental para los exámenes, tanto de parciales como de finales. Sí o sí se pregunta estos temas, ¿de acuerdo? Que si son o no, se funden fácilmente, a qué temperatura ebullen, si son dúctiles, se pueden ser maleables o no, frágiles, etc. Estas propiedades fundamentales siempre se preguntan los finales. ¿Está? Bueno, y esto, y ahí. Y después ya pasa al otro tema. Entonces, en función a esto, uniones químicas, propiedades de los compuestos químicos, en función de sus uniones, en función de sus uniones, sus propiedades dentro del sistema periódico, o sea, de la tabla, si son electronegativos, este, si son metales o no metales, ¿sí? Si tienen tendencia a cederle electrones o no, todo eso en función de la tabla. Esto es lo que más o menos es el meollo de este práctico 4. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna dudita teórica, digamos? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? López Maximiliano, está al revés tu cámara. Yo te veo al revés. Sí, sí, así para leer más grande en el celular. Ah, bueno. Bueno. Bueno, estaba diciendo de que sí me pueden decir si hay alguna duda, alguna pregunta, anduvieron bien con este práctico, le faltó algo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Escucho? ¿Escucho? ¿No hay dudas en este práctico? ¿Lo pudieron desarrollar tranquilamente?
Sí, profe, lo hicimos con el profesor casi todo. Ah, bueno. ¿Con el profesor? ¿Qué profesor? ¿Ever Santander. o Santander? Bueno, casi todo lo hicieron con él. Perfecto. ¿Y los otros grupos, los otros chicos de los demás grupos? ¿No? ¿No tuvieron problema entonces los demás grupos? Los de Aldana y los de este, los de Alberto en Kim. Bueno, acá está un cuadro que habla de lo mismo que estoy diciendo, ¿eh? De las propiedades, ¿sí? Según si el enlace es covalente, si es iónico o si es metálico. ¿Está? Esto significa que esto es como un resumen breve que hay que manejarlo siempre para las teorías y los prácticos y para los finales fundamentalmente. Bueno, no hay duda entonces en este práctico. Y después la clase pasada dieron con el profesor Leiva, no, este no, acá no. Este también incluye la actividad número 5 de compuestos inorgánicos. Bueno, acá están las actividades de los óxidos, ¿sí? Hidruros también, hidruros metálicos y no metálicos, y también entra bases, hidróxidos o bases también llamadas, y los ácidos. Bueno, en este práctico, ¿cómo anduvieron? Hoy van a dar con Aldana, me dijeron recién, que me dijo que entran en este práctico hoy, la formación de compuestos. Aparentemente van a llegar hasta base nomás, me parece, para tomarles el examen hasta bases. Así que van a ver sí o sí óxidos, hidruros seguramente, y hidróxidos o bases. Ácidos no sé si va a incluir o no. Bueno, y esto ya resolvieron ustedes con el profesor Ever, la guía 5, esta guía. No tuve profe porque estaba explicando. Ajá. Bueno, Algo de entonces teoría y todo eso. sí, entonces hoy va a resolver esto, hoy van a resolver seguramente la guía 5. Y con el profesor Enkin, ¿cómo están con este tema? Todavía no dimos ese profe. ¿Nos dieron todavía esto? Entonces hoy van a dar seguramente. Pero con el profesor Enkin, Erika, ya que vos me contestaste, todos los prácticos 1, 2, 3, la guía, mejor dicho, la guía, estoy hablando de las guías. 1, 2, 3 y 4 ya resolvieron con el profesor Enkin. Sí, Bien. ¿Y dieron un práctico integrador de laboratorio? sí. Sí. Bueno, queda este. Ahí hoy seguro quedan el 5, para incluir posteriormente en el parcial. Bueno, después ya pasa con el práctico número, después ya pasamos después de estas fechas de mesas de examen y demás, la guía número 6 que va a ser la otra semana. Bueno, si tienen alguna duda sobre este práctico, vayan haciendo, ya tienen la teoría porque les dio el profesor Leiva este tema de gases y las leyes de los gases. Si ustedes están teniendo dudas, vayan resolviendo, y si hay dudas y preguntas sobre este práctico, anótenlo y me pasan esa duda puntual que tengan sobre este práctico, intenten resolverlo. Si hay complicaciones y alguna pregunta, lo anotan y me pasan por WhatsApp. Me pasan en el grupo nomás. Entonces yo preparo la respuesta ya para esa pregunta puntual, ¿sí? Así vamos reforzando un poquito,
porque si no se le hace muy pesado, muy engorroso, tanta teoría, tantas cosas que estudiar y demás. Entonces le queremos dar una mano. Este tema de este y otros temas, por supuesto. Si, vuelvo a reiterar, si hay dudas sobre esta guía, resuelvan. Entonces anoten punto a la me la mandan a la pregunta por el grupo. Entonces yo ya preparo para dar la próxima clase que nos encontramos las respuestas a esas dudas. Otra pregunta, ustedes dieron teoría con el profesor Leiva este tema. ¿Cómo les fue? ¿Entendieron? ¿Comprendieron? ¿Les resultó complicado? ¿Se aclaró las cosas o se complicó? ¿Sí me pueden decir? Los que estuvieron presentes, por supuesto. O los que vieron el video. Creo que se grabó el video, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cómo les fue entonces? Les pregunto si cómo les fue en la teoría de la clase pasada respecto a gases y sus leyes. Sí, explicó muy bien. ¿Quién habló? ¿Centurión, hablaste vos? Sí, Bueno. sí, Bueno. el profesor Leiva explicó muy bien eso. Bueno, entonces no tuvieron inconvenientes en la teoría. Si hay alguna duda en teoría, vuelvo a repetir, me avisan. Entonces, así podemos ayudar, en base a las dudas que van apareciendo en la lectura o en mirar los videos, si es que no estuvieron presentes o algunas cuestiones. Entonces, me avisan, van avisando por el grupo WhatsApp. Entonces, despejamos esa duda, aunque sea una duda tonta, no importa, no tengan vergüenza porque pasa esas cosas. No hay que quedarse con la duda, ¿sí? Mandan un WhatsApp y ya, entonces para la próxima vamos preparando la explicación, ¿se entiende? Ahora es muy complejo, encima a distancia, no nos vemos, no tenemos el pizarrón, o sea, se complica todo. Así que yo les pido, que ya estamos casi acostumbrados a esta forma de dar clase, pero igual no es la conveniente, no es la que nunca va a ser superada la clase presencial, por supuesto. No podemos escribir, no podemos hacer gráfico, un montón de cosas. Así que les sugiero que vayan anotando preguntas y vayan mandando. No hay problema. Bueno, y después ya pasa el práctico de disolución, que hoy vamos a arrancar con ese tema. Con soluciones. Soluciones o disoluciones. Bueno, esta ya es más complicada, las reacciones de la guía 8, de reacciones químicas. Y esta de electroquímica no es difícil, pero hay que estudiar bastante. Así que yo quiero que refuercen bien la primera parte hasta donde entra el parcial para salir bien en el primer parcial. Ustedes traten de salir bien en el primer parcial, así le queda una chance más por las dudas que salgan mal en el segundo. Acuérdense que son 2 parciales y un recuperatorio. Debo salir bien en el primer parcial y mejor si salgo bien en el segundo y punto. Pero si salgo mal en el segundo, puedo recuperar el segundo, si es que salí bien en el primero. Más o menos estos mecanismos son, estoy hablando por aquellos que son por primera vez están cursando la materia, ¿no? Bueno, estamos entonces encaminados en general. Quiero escucharlos, por lo menos voy a dejar de compartir para encontrarnos otra vez, por lo menos una manito así como esta. Entonces, ahí está, justo Leiva me contestó, Centurión también me contestó. Centurión, me encanta que estés ahora en onda, porque el año pasado, bueno, ¿cuándo fue que fuiste mi alumno? No me acuerdo si en el 2019, ¿cuándo fuiste mi alumno? Porque yo te conozco a vos en forma presencial, Lisandro. Así que... Sí, profe, en el 19. 2019. Sí, me acuerdo perfectamente de vos. Entonces, por eso me alegro que estés bien y que vayas
Bien, bien, Ezequiel Forastier. Bueno, acá estamos un poco más comunicado entonces ahora, aunque sea con los deditos esos. Bien. Bueno, bien, Salinas Luciana. Salinas Luciana. Bien. Bien, Steven, acá está Stevens, Sofía. Bien. Bien, es fundamental. 30, ahora estamos 30, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Antes de avanzar con esta unidad, ¿hay alguna duda teórica sobre la unidad 1, sobre la unidad 2, sobre la unidad 3? ¿No hay pregunta? Si hay alguna pregunta, yo puedo contestar ahora. Si hay alguna duda en específico, no. Bueno, entonces vuelvo a recordar que dudas que aparezcan me lo mandan por el grupo WhatsApp. Entonces vamos preparando esa respuesta, digamos, ¿no? Si no hay dudas, entonces yo había preparado todos los Power por las dudas que quieran revisar algún tema. Bueno, voy a compartir. A ver acá. A ver, voy a compartir el tema entonces de soluciones. ¿Pueden ver ahí? Sí, sí, profe. Bueno, voy a detener mi video para que puedan, no se me cargue acá el tema. Bueno, esta unidad es la unidad 4, no es 4 sino 5, acá está mal, este 4. Y hay un error acá. Es la unidad 5 en realidad. La 4 es la que dieron con el profesor Leiva, que es la de gases. Este tema se trata de mezclas, ¿no es cierto? Mezclas homogéneas. No sé si ustedes recuerdan, cuando vimos sistemas materiales más en las unidades anteriores, ¿sí? Cuando clasificamos los sistemas materiales en homogéneo y heterogéneo. Es más, ya dieron la parte de los integradores de laboratorio en donde ven este tema de los sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. Básicamente las soluciones son estas, las homogéneas, ¿sí? Que tienen por supuesto más de un componente. Con más de un componente tenemos soluciones, o sea, un sistema homogéneo es una solución, pero también se llama disoluciones. ¿Estamos? O sea, que tiene que quedar bien claro, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Si son homogéneas, se llaman soluciones o disoluciones. Bien. Los componentes de una solución son ¿cómo se compone una mezcla homogénea o solución? Se compone por un soluto, ¿sí? Más un solvente. En términos generales, el solvente siempre está en mayor cantidad que el soluto, ¿de acuerdo? Y el soluto, por supuesto, en menor cantidad. Ambos para formar la solución que va a generar la mezcla homogénea, van a tener que estar en el mismo estado de agregación. O sea, los dos van a tener que ser gaseos, etc. O sea, mejor dicho, la solución es la que tiene el estado que tiene el solvente. Si el solvente está en líquido, la solución va a estar en estado, la mezcla va a estar en estado líquido también. Bueno, ahora recuerden siempre que el solvente está en mayor cantidad respecto al soluto. Además, el soluto y el solvente pueden tener diferentes estados. O sea, hay mezclas de diferentes estados. Este puede ser sólido, este líquido, este puede ser gas, este líquido, ¿sí? Los dos pueden ser sólidos, etc.
según el estado. Ya vamos a ver esa clasificación de las soluciones. Acá está justamente. Los tipos. Hay diferentes tipos de soluciones según el estado de agregación en que se encuentra. La solución, bueno, tienen esos componentes, el disolvente en esta columna y el soluto en esta columna, según el estado de agregación. Por ejemplo, el disolvente de sólido en sólido se dice así, solución de sólido en sólido, es decir, estás diciendo del soluto en un disolvente, del soluto sólido en un disolvente sólido. Esta solución puede ser, como ejemplo, te da aquí las aleaciones, o sea, las aleaciones que son una mezcla de metales como el bronce, una mezcla de metales que pueden ser sólido y sólido, te da una aleación. Las aleaciones van a haber muchísimos en esta materia que se llama materiales en segundo año. Otra mezcla puede ser de líquido en sólido. Un líquido puede estar mezclado en sólido y formar un sistema homogéneo. Por ejemplo, las amalgamas, el oro y mercurio. El mercurio es líquido en oro. Ambos forman una mezcla homogénea. El gas en sólido. El gas en sólido. Este sería, por ejemplo, el naftaleno, la naftalina, que nosotros utilizamos a veces en el placar, en el ropero, para espantar las polillas. Bueno, estas bolas de naftalenos lo que hace es mezclarse con el aire, ¿sí? Es un gas que por volatilización del gas naftaleno entra, que es sólido, ¿no es cierto? Entra, o sea, se mezcla con el aire concretamente. Entonces hay una mezcla entre gas y sólido, digamos. Esa es la bolsa de naftalina, una bolsa de naftalina, que tenés aire y el naftaleno, que es una bola blanca pequeña. No sé si conocen la naftalina. Entonces ahí tenemos una mezcla de gas en sólido. El aire se mezcla en ese naftaleno, en esa naftalina, en esa bola sólida, ¿no es cierto? Después tenemos sólido en líquido. Este es muy fácil de entender porque siempre tenemos el ejemplo clásico del agua con sal, del agua salada, en donde la sal, que es sólida, se mezcla con el agua. Sólido en líquido. Tenemos otro ejemplo de líquido en líquido. El vinagre, por ejemplo, que es agua mezclado con ácido acético. Es una mezcla homogénea, ¿sí? Siempre que hay vinagre de diferentes concentraciones, digamos, porque hay vinagres muy suaves, hay fuertes. Quiere decir que varía la cantidad de ácido acético que le ponen al agua. Siempre es una disolución el vinagre, no es que fuera puro. Entonces tenemos ahí una mezcla homogénea de líquido en líquido. Bueno, posteriormente también tenemos una mezcla de gas en líquido. Este es el ejemplo que te da el cuadro. Es una bebida gaseosa, ¿sí? El dióxido de carbono en agua, porque todas las gaseosas tienen, para lograr justamente los gases que tiene la bebida, se inyecta dióxido de carbono en agua. Por supuesto, el disolvente mayor es el agua en la gaseosa, ¿no es cierto? Tendrá otros condimentos, ¿no es cierto? Colorantes, edulcorantes, conservantes, etc. Pero básicamente es el agua el disolvente principal, y allí se agregan cosas, y una de ellas es el dióxido de carbono, que le genera el estado gaseoso de las bebidas, ¿no es cierto? Muy bien.
Así que tenemos ahí gas en líquido, la soda, por ejemplo, también. Después tenemos otro ejemplo de otro tipo de solución según el estado. Recuerden que es según el estado en que se encuentra tanto el soluto como el disolvente. No pierdan de vista esta columna, ¿eh? Soluto, disolvente. Sólido, el sólido en gas, ¿sí? El sólido en gas. Hay paladio e hidrógeno, es un gas ligero, es un gas liviano, quiere decir, entonces ahí tenemos el paladio, un sólido, en gas hidrógeno. Hay partículas sumamente pequeñitas en un gas. Tendríamos una solución entonces de sólido en gas. Después tenemos un ejemplo más, un tipo más, es líquido en gas. Sería este caso de la humedad. ¿Qué es lo que tiene la humedad? Tiene aire, ¿no es cierto? Pero, o sea, está compuesto en su mayoría, el solvente mayoritario, ¿no es cierto? Es el aire, pero que tiene partículas de agua muy finitas, muy chiquititas, ¿no es cierto? Tiene partículas de agua en el aire. Entonces tenemos lo que llamamos humedad. Nuestra clásica humedad, que la conocemos pero perfectamente en Formosa, la humedad es muy conocida, especialmente en la construcción. ¿Qué problemas que tenemos con la humedad en la pared, no es cierto? En la pintura, en el revoque de las paredes, en la humedad que brota de los pisos. Todo ese problema de la humedad en Formosa es un clásico y es un problemón para la construcción, para los albañiles, para los ingenieros, para los que vivimos en nuestra casa. El tema de la humedad es horroroso. Y también aparece la humedad con salitre, con sales, ¿no es cierto? El famoso salitre que parece nieve que se desprende de las paredes. No sé si ustedes están ubicados de lo que estoy hablando o tienen ese problema en la casa. ¿Me comentan un poquito? Sí, profe, tengo ese problema. Sí, tienen ese problema, tenemos ese problema, entonces todos, Formosa, tenemos ese problema casi todos, ¿no? Casi todos, porque, ¿por qué? Porque Formosa es un lugar, una zona de mucha humedad por el clima, por el tipo de clima, clima que tenemos, y la capa freática está muy cerca, ¿sí? Muy cerca de donde pisamos. Así que prácticamente estamos sobre el agua, estamos sobre el agua y estamos al lado del agua también por el río Paraguay, ¿no es cierto? Y otros riachos que la atraviesan. Bueno, así que la humedad es una mezcla homogénea que está presente en la construcción y es muy molesta. Bueno, otro tipo de solución es gas en gas, ¿sí? Este sería el propio aire, el aire que respiramos, donde hay oxígeno, nitrógeno y otros gases, como los gases raros, están en el aire que respiramos, ¿sí? No vemos diferentes fases, no vemos dos capas, no vemos por un lado el nitrógeno, ni vemos por otro lado el oxígeno. Nada que ver. Creemos que si miramos a nuestro alrededor hay gas, o sea, no vemos los gases, ¿no es cierto?, que nos rodean y que respiramos y que tocan nuestra piel. Esta mezcla es absolutamente, por eso justamente es homogénea. No hay fases que la separan. En él está una mezcla de muchos gases en lo que se llama aire. Bien. Estamos entonces en los tipos de soluciones según el estado en que se encuentran. Ahora los tipos de soluciones, pero según la cantidad de soluto y solvente. Aquí tenemos, este es el soluto, este gráfico está mostrando que los solutos lo vamos agregando a los vasos, ¿sí? Estos son vasos
que va cambiando su situación según la cantidad de soluto que yo vaya agregando. Esto es agua, los celestitos es agua. Acá tenés agua y soluto. ¿Qué es lo que le voy a agregar? Soluto al agua. Ponerle cualquier soluto, una sal que se disuelva. Ojo, estamos hablando de solución homogénea. ¿Sí? Si estoy hablando de solución, estoy hablando de un sistema homogéneo. Quiere decir que lo que pongo acá se va a disolver en el agua. Se sobreentiende eso cuando hablo de la palabra solución. ¿Sí? No puedo poner clavos en el agua, porque eso es clavo y agua, es un sistema heterogéneo, ¿de acuerdo? No puedo poner arena en el agua, o sea, para este ejemplo, porque estoy hablando de tipos de soluciones, estoy hablando de soluciones, entonces no puedo decir, yo he hecho arena acá en el agua y tengo una solución. No, sí tengo una mezcla, es cierto, pero no tengo una solución, tengo una mezcla heterogénea, arena y agua. Quiero aclarar eso nada más, que este soluto es algo que se mezcla con el agua, algo que logra formar una sola fase. ¿Mm? Bien, ese soluto puede ser una sal de mesa, por ejemplo, cloruro de sodio. Si yo pongo poco soluto, voy a tener una solución diluida, ¿sí? Poca cantidad, muy poca cantidad de sal. Entonces voy a tener una solución diluida. Si agrego un poco más de soluto, voy a tener una solución concentrada. Es decir, voy a tener muchísimo soluto, pero puede ser que me quede un margen para poder agregar un poco más de soluto. Eso sería una solución concentrada, ¿sí? Y finalmente voy a tener una solución saturada si es que yo agrego ya ese margen que yo dije que me quedó acá para poner un poquito más de soluto. Voy a obtener entonces posteriormente una solución saturada. O sea, el máximo cantidad de soluto que puede tolerar el solvente. ¿De acuerdo? En ese caso, me voy a encontrar con esta mezcla y la voy a llamar solución saturada. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí comprendieron? Estamos llevando, están ahí, me están escuchando. Sí, porque no los veo a nadie. Hola. Sí, profe, estamos acá. Sí, profe. Bueno, ¿están escuchando entonces? Bueno. Así que tenemos ahí, entonces, tipos de soluciones respecto al estado en que se encuentra y a la cantidad de soluto y solvente. ¿Mm? Bueno, antes de pasar la descripción de soluto y solvente, si me permiten, hacemos una pausa, ¿puede ser? Una pausa de 5 o 10 minutos. Hacemos casi, yo puedo preparar mi matecito un ratito. Bueno, profe. Hacemos una pausita ahí. 5 minutos nomás porque no sé cómo. Voy a revisar otra vez mi luz. Voy a ver otra vez si la red ya volvió o qué le pasa a mi luz para ver si me puedo conectar con el internet fijo de mi casa, ¿me entienden? Porque estoy con el modem nomás. ¿De acuerdo? Y se me está acabando la batería. Miro eso y reviso el tema de la luz y vengo. ¿Ya? Vale, profe. Bueno, 1 minuto. Me está cortando la batería. ¿Hola? ¿Hola? Hola, profe. Sí, resulta que ya regresé porque quiero avisar nomás de que se me está cortando, ya no todo, pero ya un poquito falta para terminar mi batería y no tengo cómo cargar porque no tengo luz. No viene la luz en general, es todo el barrio. Ya salí a preguntar a los vecinos. De la mañana recién, profe, ¿no? ¿Cómo? Creo que era un corte programado hasta las 10 de la mañana, si mal no recuerdo. Ah, puede ser, y yo no estaba informada. Sí, es muy probable y no me informé, la verdad. Sí, puede ser.
Bueno, y vamos a seguir estos pocos minutos que quedan, que me queda de batería. Y hay alumnos también que están en la situación esta como yo, que no tienen luz. Vamos a seguir un poquito más, ¿sí? De todas maneras, ustedes rindan la semana que viene. Bueno, y nos vemos la semana que viene, nosotros el jueves. Así que ahí retomamos todo otra vez. Pero les pido por favor que estudien muchísimo para salir bien en el primer parcial, por favor. Entonces, y anoten todas las dudas que tengan, no tengan vergüenza, mándenme mensaje y vamos a dilucidar todas esas dudas que tienen. ¿Están? Así que estamos a su disposición con el profesor Leiva. También me dijo que si tienen dudas sobre gases, sobre el práctico o lo que sea, que él está disponible para reforzar alguna teoría, algún ejercicio, alguna transformación de unidad, lo que sea. Así que por favor, no se dejen estar. Bueno, les voy a compartir, voy a seguir compartiendo entonces pantalla en donde quedamos, para avanzar un poquito más por lo menos. ¿Ahí lo ven? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces ahí habíamos hablado de soluciones saturadas. A ver, acá. Ahí está. ¿Cómo se describe? O sea, es como que acá te explica cómo se mezcla, cómo se realiza esa mezcla homogénea. No sé si alguna vez se preguntaron, pero vos decís, bueno, sí, está todo mezclado ahí, agua con sal, por ejemplo. Bueno, todo mezclado, pero ¿dónde están las partículas? Que se ve como si fuera que tenés agua nomás. Viste que si tenés agua salada en tu casa, si vos no sabés que está salada, si no sabés que pusiste sal, o alguien lo saló, no te vas a dar cuenta que tiene sal, a menos que tomes un poquito. Y vas a decir, esta agua está salada. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo adentro, íntimamente en las moléculas, esa mezcla que genera una solución homogénea? Es decir, una sola fase. Viste que si tenés agua y arena, bueno, es fácil. La arena se va para abajo y tenés dos fases, agua y arena y listo. Pero acá no, agua salada es una mezcla homogénea. ¿Y dónde está la sal si yo no la veo? Pero yo puse sal y etcétera. Puedo hacerme esas preguntas, ¿cierto? Cuando se produce esa unión pasa esto que está mostrando aquí. Las moléculas de solutos, las del soluto que se echan en el solvente, se van a separar, se separan unas de otras, ¿sí? Y también ocurre, o sea, también se separan el solvente, o sea, las moléculas de solvente también se separan, ¿sí? Hay como un ligamento, una unión. Ustedes saben que hay atracciones intermoleculares, o sea, entre moléculas. Esas separaciones se tienen que llevar a cabo, ¿sí? O sea, y eso requiere energía, o sea, las moléculas se tienen que separar para mezclarse una con otra. Primero están así, pero estas moléculas del solvente, que estoy mostrando acá con el cursor, no sé si ven ustedes mi cursor que se está moviendo, estas se tienen que separar para que estas puedan entrar entre ellas, y estas también se tienen que separar. O sea, también el soluto se tiene que separar, y esto requiere energía, ¿sí? Tiene que liberar energía. Requiere una energía porque hay movimiento de partículas, ¿sí o sí? Entonces, tienen que liberar energía. Así que, posteriormente, cuando estas se separan a través del uso de la energía o liberación de energía, entonces los iones se empiezan a colocar y a ubicar, las partículas del soluto, mejor dicho, se van ubicando entre las moléculas del solvente, pero rodeadas de ella. No sé si observan que las partículas del solvente se fueron rodeadas por otras moléculas, ¿no es cierto? Si esto fuera sal de mesa, cloruro de sodio, entonces el verde sería el cloro y el sodio sería el chiquitito, ¿sí? ¿Sí? El sodio sería, ¿dije así? Bueno, no, el sodio sería el verde y el cloro el chiquitito, ¿sí? Entonces, ¿qué significa acá? Esto, que estas partículas, que la sal se dividió en sus iones correspondientes, y a su vez sus iones fueron rodeados de moléculas de agua. A ver, vamos a sacar
Si esto es agua, es que es agua, H2O, entonces el redondito del medio es el oxígeno y las orejitas, ¿ven? Las orejitas son los hidrógenos. Entonces, veamos, si esto es cloruro de sodio, cloro y sodio, ¿recuerdan el cloruro de sodio que tenía unión iónica? No sé si recuerdan, es la unión entre un metal y un no metal. Cloro y sodio. Sodio es el metal y cloro es el no metal. Formaban una estructura cristalina. Bueno, cuando echas en agua, se disuelve en agua. Y esto es lo que se está tratando de mostrar la imagen, cómo se forma a nivel molecular la solución. Es decir, la mezcla homogénea. Entonces, los iones se separan, como dijimos recién. Y yo puedo sacar la conclusión de que este verde es cloro. ¿Por qué? Porque las orejitas, ven acá, las orejitas del agua se atraen con la partícula verde. Y las orejitas de esta molécula de agua son los hidrógenos. ¿Y recuerdan la polaridad de la molécula de agua? El polo negativo estaba en el oxígeno y el polo positivo estaba en los hidrógenos. Entonces, los polos positivos del hidrógeno son atraídos por la partícula negativa del cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es negativo y el sodio es positivo. El cloruro de sodio se separaban en dos iones. No lo tengo en en el otro Power tenía esa imagen. Entonces, si recuerdan ustedes que el cloruro de sodio se separan iones cloruro negativo y sodio positivo, entonces son rodeados por polos diferentes del agua. El cloro, que es negativo, se rodea de los polos positivos del agua. Y el sodio, que es positivo, se rodea de los polos negativos de la molécula del agua. El polo negativo lo tiene el oxígeno, ¿sí? Las orejitas son los hidrógenos y el redondito del medio es el oxígeno negativo. Bueno, eso es lo que se va produciendo lentamente hasta lograr una solución absolutamente homogénea. Ese proceso que estoy explicando, ¿sí?, describe cómo se forma la solución, ¿de acuerdo? Y describe lo que se llama solvatación o hidratación. Quiere decir que los iones se hidratan. Esto quiere decir, fíjate que los iones se hidratan, quiere decir que se rodean de moléculas de agua. Esto quiere decir hidratar. Que les quede claro ya, porque son temas de finales. Entonces, ¿cuándo se produce una solvatación? ¿Qué es una hidratación? Etcétera. Ustedes tienen que manejar estos conceptos sí o sí, porque cuando se habla del hormigón y cuando se habla del cemento y el endurecimiento del fraguado, hay un paso que se habla de solvatación e hidratación. Entonces tienen que tener claro este proceso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto es lo que se llama, este proceso que expliqué recién se llama hidratación y lo que permite la formación de una solución absolutamente homogénea. Es decir, que tiene una sola fase. Acá no ves dos fases, es una sola. Acá está la sal, pero ya se fue disolviendo hasta que desapareció. Y entonces, ¿dónde está? Está aquí en el agua, mezclado en forma homogénea. ¿Comprendieron esto?